Bendiciones, bendiciones, shalom, shalom, shalom. Shalom, Ahora se pastor. ve, ahora se ve. Yo decía, ¿dónde está este? Yo sé que está ahí, pero no lo veo. Aquí estoy, aquí estoy. Bendiciones, gozándome con la hermana Sonia, porque ella no me ve, me está buscando y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde se me metió? Aquí estoy, aquí estoy. Estamos un día más, hoy lunes 26 de julio, con un programa más de Israel Online, con nuestra hermana historiadora Sonia Warren. Este programa, hermano, cada lunes y cada viernes es en vivo. O sea, que usted está disfrutando de algo que ella lo cocina y se lo está sirviendo live. Así que para mí es un honor acá en Alma Radio darle la bienvenida una vez más a otro programa más de Israel Online desde Israel. Hoy se va a estar hablando de un tema que nuestra hermana, yo le voy a dar la oportunidad a ella, que ella sea que de aquí en adelante tome la rienda. Así que Dios me la bendiga. Bienvenida a New Haven. Welcome to New Haven. Muchas gracias, pastor. Shalom, shalom. Qué lindo Shalom. ¿Dónde verlo. está el pastor? Que no lo veo. Ok, Bienvenida, bienvenida. muchas gracias, muchas gracias. Ok, lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de una frase que Yeshua dijo, vengan y vean, ok. Acuérdense que hablamos de Juan el Bautista. Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista y después de su bautismo él recibe el Espíritu Santo y desde ese momento en adelante empieza su ministerio, ¿ok? Entonces vamos a hablar de qué es lo que pasó y cómo empezó su ministerio. Y verdaderamente su ministerio empezó juntando a los discípulos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Quiénes fueron los discípulos? ¿De dónde venían los discípulos? ¿Qué es lo que hacían los discípulos? ¿Quién eran ellos como personas históricas? Poderoso. En la historia del pueblo de Israel, ¿ok? O sea que fíjense que los discípulos de Juan pasaron a ser los discípulos de Yeshua, porque verdaderamente Juan estaba dando a conocer a la gente que verdaderamente esta persona era el Cordero de Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto pasó. Vamos a hablar también de las diferentes maneras en hebreo que nosotros los llamamos a Yeshua, ¿sí? En la Biblia. Y vamos a hablar de los pescadores, específicamente de Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y Felipe, que eran los discípulos de Yeshua, y quién fue Natanael. Es muchísima información. Vamos a tratar de hacer lo posible de hacer toda la lección, ¿sí? Ahora, fíjense también que tenemos un problema con la interpretación del libro de Juan y les quiero explicar este problema en detalles, ¿ok? Y fíjense que Juan el Bautista, vamos a hablar mucho también de Juan capítulo 1, muy en detalle. Así que siempre tienen que tener el dedito en Juan capítulo 1. Vamos a seguir Juan capítulo 1 por largo tiempo. ¿Ok? Y fíjense que Juan el Bautista da el testimonio de que Yeshua verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él está bautizando a la gente. Y vinieron judíos que fueron enviados desde Jerusalén, sacerdotes y levitas. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 19 al 20, ¿ok? Ahora, los judíos le estaban preguntando, ¿quién sos vos? Porque ellos fueron mandados de Jerusalén
por el liderazgo judío de Jerusalén, del Sanedrín probablemente, a ver quién era este hombre, ¿sí? Y Juan el Bautista le dice, yo no soy el Cristo. ¿Qué es lo que significa? Yo no soy el Mesías. ¿Sí? Ellos estaban preguntando. Ahora, ¿cuál es qué es lo que estaba pasando con Juan el Bautista? ¿Por qué los rabinos mandaron, por qué los judíos de Jerusalén le mandan a preguntar a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista estaba conmoviendo a la gente, ¿sí? Y Josefo, en el libro de Antigüedades 18, nos explica de Juan el Bautista. Es fascinante, pastor, si puede leer Antigüedades 18, porque está hablando específicamente de Juan el Bautista. Y dice, Josefo nos dice que había una creciente multitud alrededor de Juan. Y estaban muy conmovidos de sus palabras, ¿sí? Este es Juan el Bautista. Tanto es así que Herodes Antipas temía que la gran influencia de Juan sobre la gente le diera el poder y la motivación para levantar una rebelión. ¿Ok? Esta es una de las razones por la cual Herodes Antipas lo puso preso, acuérdense. ¿Ok? Pero fíjense lo que Josefo nos están diciendo, que él estaba conmoviendo a la gente, que verdaderamente la gente sentía el Espíritu Santo arriba de Juan el Bautista, sentía el Espíritu Santo, estaba conmoviendo a la gente que estaba alrededor de él, ¿sí? Y qué lo que pasa es que en el libro de Juan, muchos críticos de la Biblia consideran el libro de Juan como un libro antisemita. ¿Por qué? Por la cantidad de veces que dice los judíos esto, los judíos lo otro, ¿sí? Y generalmente hay una polémica entre los judíos y aquellos que siguen a Yeshua. Entonces, el lector del libro de Juan rápidamente tiene la impresión de que quien sea que sean los judíos no son muy agradables y Yeshua y sus discípulos no eran judíos, ¿ok? Eso es lo que uno, al leer el libro de Juan, es uno de los problemas que uno se encuentra. Pero acuérdense que todos ellos eran judíos. Los judíos que venían de Jerusalén eran judíos. Y los judíos que venían de Galilea eran galileos, se los llamaban galileos, pero eran judíos. Y los de Jerusalén también eran judíos, todos eran judíos, ¿sí? Yeshua fue judío, Juan el Bautista fue judío, y las polémicas que habían entre ellos, una polémica entre el pueblo judío en general, ¿ok? O sea, que hay un problema con la traducción de la palabra judío. Tendría que ser la gente de Judea, los judeanos, no sé si se puede decir una cosa así en español. Sí, de la región de Judea, judeanos, sí. De la región de Judea, ¿ok? Entonces, el lenguaje que vemos con respecto a los judíos había llevado a los críticos a etiquetar el evangelio de Juan como antisemita, lleno de prejuicios contra el judaísmo y judíos, ¿ok? Eso es lo que los críticos están diciendo, ¿ok? Y hay un problema de traducción aquí en el libro de Juan, ¿ok? Fíjense que este problema de traducción fue arreglado por los judíos mesiánicos aquí en Israel, y uno de ellos es David Stern, que es un amigo mío, y también conozco a la mujer y a toda la familia, ¿ok? Y él hizo una traducción del Nuevo Testamento y ha traducido los judíos a los judeanos en el libro de Juan, ¿ok? ¿Quién eran los judeanos? Eran del territorio de Judea, judíos del territorio de Judea,
bajo el poder de Poncio Pilato, cuando Juan lo usa, se refiere específicamente al liderazgo político, fariseos, saduceos, herodianos, incluso el Sanedrín. ¿Ok? Fíjense que esto es específicamente lo que las escrituras nos están diciendo. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas, ¿sí? Los judeanos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas. Eso es lo que tendría que decir, ¿sí? Tenemos un problema de traducción en este libro. En la traducción corregida por Sten, ¿esa traducción la tienen traducida al español o solo está en hebreo? Hay una traducción en español y les quiero mostrar. Sí, me gustaría que usted me ayude a conseguirla. Sí, lo pueden, está en Amazon, estoy segura. Ok. David Stan, el Nuevo Testamento. Y fíjense que qué es lo que él hizo también con este libro. Interesante. Él puso los nombres correctos como se lo hubiera dicho en hebreo. Interesante. ¿Ok? Todos los nombres de todos los discípulos, de toda la gente, como se dice en hebreo. Por eso da un entendimiento cuando uno lo lee con los nombres en hebreo. Entonces uno se da cuenta verdaderamente que todos son judíos, que no hay aquellos que pro y con, no sé cómo se dice en castellano. O sea, ¿quiénes son? Fíjense, ¿quiénes son los sacerdotes y levitas? Estos eran la gente que trabajaba en el templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Quién eran los sacerdotes y levitas? Los fariseos y los saduceos, ¿sí? Y ya hablamos de los fariseos, ya hablamos de los saduceos, pero esto para que se den cuenta que cerca que la fe de Yeshua que estaba de los fariseos, ¿ok? Ellos interpretaban la Torá y los profetas como lo hacía Yeshua, eran respetados por la sociedad, creían en el libre albedrío del hombre, también Yeshua, creen en la inmortalidad del alma, también Yeshua, creen en la resurrección de los muertos, anticipan la venida del Mesías, o sea, todo está conectado con lo que Yeshua creía también, y creían en la recompensa y castigo después de la muerte, ¿ok? Ahora, los saduceos, que eran los sacerdotes en el tiempo de Yeshua, eran parte del Sanedrín, ellos eran la clase alta de society, de la sociedad, aliados a los romanos, ¿ok? No creen en toda la Biblia, solamente parte de la Torá. O sea, esto es la gente que vino a hablar con Juan el Bautista. Estos son judíos, como Juan el Bautista, como el resto de la comunidad que venía a hablar a Juan el Bautista. Ok, ahora, ¿qué es lo que le preguntan a Juan el Bautista? ¿Eres Elías? Díganos, ¿eres Elías? ¿Y qué es lo que Juan el Bautista le está diciendo? Juan confesó y no negó, sino que contestó, yo no soy el Cristo, ok, no es el Mesías. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y dijo, no lo soy. Fíjense lo que le está diciendo, yo no soy Elías. Gloria a Dios. ¿Por qué le está diciendo yo no soy Elías? Porque él como hombre se llamaba Juan el Bautista. Elías es otro hombre que vivió 400 años antes de Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, dice, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. O sea, él se estaba separando, ¿sí? Y fíjense que Yeshua sí dijo de él que él era Elías, que estaba por venir, ¿sí? Pero él no dijo que era esa persona, ¿ok? Entonces, ¿eres el profeta? Y le respondió no. Fíjense, no se consideraba nada. No se consideraba Elías, no se consideraba un profeta, no se consideraba nada. O sea, no se daba
asimismo fama, ¿sí? Dejaba toda la fama a Dios. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿ok? Él estaba mostrando qué es lo que el profeta Isaías dijo y él estaba diciendo lo que el profeta Isaías estaba diciendo, ¿ok? O sea que no se consideraba nada, ¿sí? Acuérdense cuando dijo, yo tengo que disminuir para que Yeshua crezca, ¿sí? Yo tengo que hacerme nada. Eso es lo que él estaba haciendo en este momento. Ok. Y fíjense que Juan el Bautista, así como conmovía a la población, él también tenía discípulos. Él era como un rabino y tenía sus discípulos que lo iban con él por todos lados. ¿Ok? Y mencionan los discípulos de Juan en Mateo 9:14, ¿ok? Y también se mencionan los discípulos de Juan en Mateo 14:12, ¿ok? Ahora fíjense que qué es lo que dice Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué es lo que significa? Los discípulos escucharon esto y empezaron a andar atrás de Yeshua. Hermana Sonia, no, tengo que interrumpirla porque, perdóneme, pero es una hermana que la está llamando usted desde Ecuador. Y la llamada no la puedo dejar pasar porque ella le quiere hacer una pregunta a usted. No tiene que ver con la clase, pero es una inquietud que ella tiene y yo quiero que ella misma le haga la pregunta a usted. Adelante, hermana, adelante. Se le cayó la llamada. Continúe una hermana que quiere hacer una pregunta sobre que dónde están las dos tribus perdidas de Israel, pero no, ella parece que se le cayó su llamada. Esto no tiene que ver con el tema, pero como la llamada viene de Ecuador y ella está siguiendo la enseñanza cada lunes y cada miércoles, que quería que ella le hiciera la pregunta ella misma. Perdóneme. Ok. Ok, como Juan el Bautista estaba diciendo a la gente cuando Yeshua pasaba por el lugar, decía, ese es el Cordero de Dios. Sí, él se acuerda que el Espíritu Santo vino a Yeshua y se acuerda que este es, sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fascinante, fascinante. ¿Por qué? Porque tenemos un holocausto diario en el templo que se llama Tamid. Son dos holocaustos. Uno, el primero temprano a la mañana y otro holocausto a la tarde, ¿ok? Y este holocausto se hacía todos los días en el templo. ¿Y qué es lo que era? Era un cordero, verdaderamente, y los rabinos asocian este holocausto diario que se llamaba Tamid con el holocausto de Isaac. Acuérdense que hablamos la semana pasada de Isaac, que fue tomado al monte Moriah, donde el templo estaba, ¿sí? Por supuesto, esto fue cuando Abraham lo llevó a su hijo Isaac 4,000 años atrás, ¿sí? Cuando el templo estaba en existencia es 2,000 años atrás. O sea, el mismo monte Moriah fue donde Isaac casi fue sacrificado por su padre y después apareció un cordero. Y fíjense que es un cordero que se hace sacrificios 2 veces al día en el templo. ¿Y de dónde viene? Viene de la aquedad de Isaac, ¿sí? Acuérdense que Isaac le dijo, bueno,
tenés el fuego y tenés la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el holocausto que tenemos que hacer? Y Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío, ¿sí? Uh-huh. Y apareció un cordero. Y de allí viene el sacrificio diario del templo. Y fíjense que esto es lo que Juan el Bautista se está refiriendo cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense que Juan el Bautista entiende perfectamente cuál es el propósito de Yeshua de venir a esta tierra y de revelarse en esta tierra. ¿Sí? El resto de los discípulos de Yeshua no entendían que él tenía que morir al final de sus vidas. Gloria. Pero Juan el Bautista sí entendió perfectamente que él iba a ser el holocausto. ¿Sí? Ok. Ahora, y fíjense que así como él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de él empiezan a seguir a Yeshua. Y hay dos discípulos en particular que los siguen a Yeshua. Esto está en Juan 38 y 39, y dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían le dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Le dijo, vengan y vean. ¿Ok? Ahí viene la frase del título de este estudio. Yeshua le dice a los discípulos de Juan que lo estaban siguiendo, vengan y vean donde yo estoy. ¿Sí? Ellos fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya era como las 4 de la tarde. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que es Rabbi? Yo voy a explicar esa escritura en detalle, ¿ok? ¿Qué es lo que es Rabbi? Rabbi deriva del sustantivo Rab, que significa grande o venerado. Literalmente, Rabbi significa mi venerado. Un término de respeto que podría aplicarse a cualquier persona en una posición social superior. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el período apostólico? En el tiempo de Yeshua, el pueblo judío comenzó a usar esa palabra rabbi específicamente para dirigirse a los maestros de la Torá. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Yeshua, ¿sí? Y por eso que la Biblia dice significa maestro, ¿sí? Pero literalmente, palabra por palabra, Rabbi significa mi venerado, ¿ok? Después de la destrucción del templo, los sabios comenzaron a otorgar el título de Rabbi o Rabbi a aquellos que tienen un doctorado en la Torá. O sea, tenías que tener muchos estudios. Pero fíjense, después de la destrucción del templo, el significado de Rabbi cambia, ¿sí? Y solamente aquellos que tienen un doctorado en la Torá pueden tener ese título de Rabbi. No solamente eso, sino que tienen que tener una ordenación mediante la imposición de manos para oficiar en un tribunal de justicia de la Torá. ¿Ok? O sea que fíjense que después de la destrucción del templo, el significado de Rabbi cambia. ¿Sí? Ahora, también fíjense que Yeshua nunca recibió una ordenación rabínica. Él no aprendió con los rabinos. Él tuvo que aprender consigo mismo y con Dios mismo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no aprendió de rabinos, no tenía una ordenación rabínica, no era un rabino en el sentido moderno de la palabra, ¿sí? En los días del maestro, en los días de Yeshua, el término aún no implicaba una ordenación. ¿Me explico, pastor? Sí. O sea que uno puede ver los diferentes grados de qué es lo que es rabbi. Ok.
Ahora, Una pregunta, hermana, pero existían los doctores a nivel, o sea, ya Gamaliel, la escuela de Hitler, la escuela de Shammai, tenía doctores, tenía rabinos sí, señor. con Sí, doctorado. señor. Sí, señor. Ok, Ellos iban a escuelas de nivel universitario, correcto. Ok, ¿ya? Pero, y eran rabinos. Pero en el tiempo de Yeshua significaba maestro, ¿sí? Después de la destrucción del templo ya solamente se los llamaba a ellos rabí o maestros si tenían un doctorado. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre el tribunal rabínico y el tribunal regular? Ok, el tribunal rabínico, ok, un segundito. Ajá. Ok, acuérdense que hablamos, no sé si se acuerda, pastor, del desarrollo del judaísmo por el tiempo. Sí. ¿Sí? Y en el desarrollo del judaísmo por el tiempo nosotros vimos que en el tiempo de Yeshua la Corte Suprema de Justicia era el Sanedrín. Sanedrín, correcto. Y la Corte Baja de Justicia era la sinagoga. ¿Sí? Después de la destrucción del templo, la sinagoga tomó más fuerza y pasó a ser la Corte de Justicia. Después de la destrucción de la sinagoga, del templo, la sinagoga pasó a ser la Corte de Justicia para el pueblo de Israel. Porque ya no había Por templo, eso, ¿no? No había templo, no Ok. estaba el Sanedrín. Ok. Sanedrín se destruye, ya no tiene, o sea, muchos de Sanedrín se escapan de Jerusalén en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, y desde ese momento en adelante se van para Yavne, que es una ciudad aquí en Israel, y en esa ciudad, en Yavne, se forma el Sanedrín de vuelta, pero no tienen el poder que tenían cuando estaban en el templo. Ellos pierden el poder totalmente. Entonces, la Corte de Justicia es la sinagoga. Ok. Y ellos tienen que tener un doctorado en la Torá. Ellos tienen que tener un doctorado de las escrituras del Antiguo Testamento, de los 5 libros de Moisés. Sí, sí. Para poder ser parte de la Corte de Justicia de la sinagoga en el tiempo después de la destrucción del templo. ¿Ya? El año 70 de Cristo en adelante. Y eso ¿Ya? perduró hasta el retorno a Israel en el 1948, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. O sea, el Sanedrín desaparece. Desaparece. ¿Ok? Para el 5º siglo de Cristo ya no hay más Sanedrín. Y ya no tenemos más un Sanedrín. ¿Sí? Y fíjense que sobrevive por cientos de años sin el templo. En ese tiempo que sobrevive el Sanedrín, del año 200 al 400, se escribe lo que es el Talmud. Yep. Es interpretación rabínica de las escrituras. Yep. Sí, señora. ¿Ya? Y esto, ¿quién lo escribió? El Sanedrín, que estaba afuera de Jerusalén. ¿Sí? Ellos perdieron el poder social que tenían con la destrucción del templo, pero de todas maneras coleccionaron todas las interpretaciones de los rabinos por 200 años, ¿sí? Que pasó a ser el Talmud de Jerusalén, y para el 5º siglo de Cristo, todo Israel sale de la tierra prometida porque hay una hambruna muy grande. ¿Ok? Entonces, todos se van. ¿Ok? Y no fue hasta el retorno del pueblo de Israel en 1948. Okay. Hoy en día, que yo sepa, no tenemos Sanedrín. Ok. ¿Ok? Yep. All right. Gracias, hermana Sonia. Gracias. De nada, de nada. Ok, entonces seguimos. Y fíjense
que no hay muchas palabras en español que lo pueda traducir, pero fíjense la cantidad de diferentes nombres de cómo se dirigieron los discípulos a Yeshua, ¿ok? Tienes Rabí, que es mi maestro, pero en realidad está diciendo mi venerado. Raboní, que es una manera más exaltada de decir maestro, o sea, no tengo palabras en español para poder explicarlo, ¿ok? Ahora, la palabra en hebreo para maestro es moré, ¿ya? Y después tenés mar y mari, que en arameo es señor o maestro. Mi señor, mi maestro. Mari es mi señor, mi maestro, ¿ok? Y fíjense, si ustedes se van a primera de Corintios 16, 22, van a ver que solamente se tradujo como Señor, ¿sí? No se tradujo, creo que es Corintios o Colosenses, no sé qué es lo que puse ahí, ¿ok? No se tradujo de otra manera porque no tienen la palabra en español. Otra palabra es Adón. Adón en hebreo es Señor en español. Y Adoní es mi Señor, ¿ya? ¿Qué es lo que es primera de Corintios? En primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ok, so, Señor, Señor, sí, es Mari, ok. Y Adón también es Señor. Y está en Hechos 2:21, si quiere verlo, pastor. Hechos 2:21. Dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok. Señor. Entonces, ahí tienen Señor, y Adoní es mi Señor, ok, que también está en las Escrituras, pero no puse dónde. Ok. Y fíjense con esto también, que los discípulos no lo llamaron a Yeshua con su propio nombre. Le llamaban el Señor, le llamaban maestro, les llamaban mi venerado, le llamaban mi Señor, pero por respeto parece ser que no lo llaman Yeshua. ¿Sí? Fascinante, ¿no, pastor? Sí, muy lindo. Y Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya. Se le llama Señor. Sí lo nombra, la Biblia sí lo nombra, pero si ustedes se fijan, cuando los discípulos hablan con Yeshua, no le dicen Yeshua, no lo llaman por su nombre, lo llaman con títulos. Es fascinante. Tremendo, tremendo. Ok. Ahora, fíjense que estos discípulos de Juan lo empiezan a seguir a Yeshua y le dicen, ¿dónde vives? ¿Y qué es lo que le dice Yeshua? Vengan y vean. Esto es una frase talmúdica, rabínica, y ya voy a explicar qué es lo que significa. ¿Ok? Y fíjense que era demasiado tarde para ellos volver a su casa, ya eran las 4 de la tarde. Probablemente era el principio del sábado. Acuérdense que los días en ese tiempo nosotros contábamos al principio del día el atardecer. Es el atardecer de ese día hasta el otro día. El atardecer es un día. ¿Ok? Entonces, probablemente estos discípulos se quedaron con Yeshua el sábado y se quedaron con él todo el día. ¿Ok? O sea que no se contaba como se cuenta hoy,
de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, sino era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Se consideraba un día. Señor. Ok. Sí, señor. Ok. Ok. Ahora, vengan y vean. Ok, vengan y vean. Eso es lo que es venir y ver, venir y escuchar. Es una forma idiomática de llamar la atención y aprender. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. Presentaré una perspectiva, una decisión tradicional, un caso precedente o un argumento legal que a menudo se usa como evidencia en disputas. Fíjense, esto es el significado de venir y ver, vengan y vean, ¿sí? Esto es lo que Yeshua está diciendo, vengan y vean, no solamente donde él vive, sino que es una frase, una forma idiomática de ser, vengan y aprendan. Amén. Eso es lo que le está diciendo Yeshua, Amén. ¿ok? La frase aramea, ven y escucha, tashma, aparece casi 800 veces en el Talmud de Babilonia, y la frase ven y ver, perdón, me falta la R, bo verá, aparece más de 60 veces, ¿ok? Venir y ver implica en el léxico judío venir y aprender. Wow. Eso es lo que Yeshua le estaba diciendo. O sea, ¿qué es lo que Yeshua estaba haciendo en ese día que él estaba con los discípulos? Le estaba explicando su mesianismo, ¿sí? Porque desde ese momento en adelante, los discípulos se dan cuenta que él es el Mesías y van y le dicen a las otras personas también. Y ya vamos a ver esto en detalle. Ok. Después de pasar un día con Yeshua, se convencieron de que él era el Mesías. ¿Ok? Según el cálculo judío de la época, el día comienza al atardecer. La historia del Evangelio implica que pasaron el día de reposo con él, porque de acuerdo a la ley judía, no se puede viajar en el día de reposo. ¿Sí? Y ellos, si el sábado, si ellos tenían que ir de vuelta a casa, le iba a llevar mucho camino, ¿sí? Y por eso se quedaron con Yeshua por un día, para cumplir la ley mosaica. Gloria. Y fíjense que el Evangelio no nos proporciona ningún detalle sobre dónde se quedaron y cómo pasaron el sábado. ¿Ya? Ok. Ahora, los discípulos de Yeshua. Está en Primera de Juan 40 al 41. ¿Quiénes fueron aquellos que vinieron a huir a Yeshua? Uno de ellos es Andrés. Andrés, que es el hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan. Fíjense, ¿sí? Andrés oyó a Juan y había seguido a Jesús, ¿ok? Uno de ellos es Andrés, que fue a estar todo el día con Yeshua. Y halló primero a Simón, a su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Fíjense que Andrés estuvo tan convencido con lo que Yeshua dijo por ese día, que verdaderamente le fue y le dijo al hermano, hemos encontrado el Mesías, el ungido de Dios, ¿ya? Y fíjense que aquí tienen la familia de Jonás. Acuérdense que Andrés, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, ¿ok? Esos son los nombres de ellos. O sea que Jonás es el padre, como pueden ver, ¿ok? Que lo que es Yoná, ¿ok? Como pueden ver, o Yohanan. Yoná es una abreviación en este caso. Shimón es el nombre de Simón Pedro, que fue el hijo mayor de la familia. Y después tenés Andrés.
Andrés, que fue el hijo menor. ¿Ya? Interesante porque Andrés es un nombre griego, no es un nombre hebreo, pero de todas maneras pasó a ser un nombre hebreo en el tiempo de Yeshua. Vamos a ver muchas veces que los nombres tienen todos ellos un nombre hebreo y tienen un nombre griego también, como Saulo de Tarsos, que verdaderamente fue conocido como Saúl de Tarso, que fue conocido como Pablo. Pablo era el nombre griego y Saúl o Shaul era el nombre hebreo, ¿sí? Generalmente tenían dos nombres al mismo tiempo. Ok. Y fascinante, ¿qué es lo que pasa con Shimón Kefa, que es Simón Pedro, ¿sí? Acuérdense que Yeshua le cambia el nombre, bueno, le da, ¿cómo sería cómo se dice en castellano? Un apodo, le da un apodo a Simón Pedro, ¿sí? Entonces lo llevó Jesús, quien al verlo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense que Yeshua le da un apodo a Simón, hijo de Jonás, inmediatamente, ¿sí? ¿Y por qué le da un apodo a Simón, hijo de Jonás? Porque para fomentar un sentido de pertenencia, ¿sí? Inmediatamente Yeshua puede ver su futuro y le da un nombre nuevo a Simón Pedro, lo que nosotros conocemos como Simón Pedro. Y también es algo espiritual, ¿sí? Le da un apodo para que tenga un sentido de pertenencia y también es algo espiritual. Porque fíjense que en Mateo 16, Yeshua le dice, Simón Peter le dice y les preguntó, Yeshua les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, ahí tienen el nombre y apellido, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, ahí está la parte espiritual de su nombre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Pedro? Significa piedra, ¿ya? En todo sentido, ¿ok? Ok. Una pregunta, hermana Sonia, ¿se acostumbraba Sí, en ese tiempo a darle el apellido en sí de la persona? ¿Venía siendo el primer nombre del papá? sí, señor. Okay. Sí, señor. Okay. Entonces, si le ponemos nombre y apellido a Yeshua, es Yeshua Bar Yosef. Yeshua, hijo de José. ¿Sí? Ese sería el nombre y apellido de Yeshua. Bien. En ese tiempo. Bien. ¿Ya? Después, en la historia del pueblo judío cambió la manera de tener sus nombres y apellidos. Pero en ese tiempo, 2000 años atrás, siempre era la persona hijo de fulano. ¿sí? Exacto. Fulano de tal. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿dónde está? Se me fue, perdón. ¿Ok? La familia de Jonás. Entonces, tienes Simón Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, o Andrés, hijo de Jonás. ¿Ok? Después tenemos, le muestro otro, un segundito. Ahí tienen la familia de los Zebedeo, ¿ok? Entonces, el padre sería Zebedeo, la mujer sería Salome
mujer, no sé cómo se dice, Salomé es la hija de el padre de ella, pero el padre que no es el marido, ¿sí? Y después tenés Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hijo de Zebedeo. Y el Zebedeo es hijo de otro padre, ¿me explico? Entonces él tendría el nombre de otro padre. ¿Ya? Tremendo. Ok. Volvamos donde estamos. Tremendo. Where are you? Ok. Y fíjense que hay una controversia entre los eruditos de la Biblia con respecto a quién es el discípulo amado. ¿Ok? Y en Juan 13:23 dice así: uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, fíjense, esto es lo que pasó en la última cena. También en la crucifixión, en Juan 19:25. Empezamos en el 25, dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, fíjense, hay un discípulo específico que él amaba, y hay una controversia muy grande con respecto a quién puede ser que Yeshua se está refiriendo. ¿Ok? Lo vemos a este discípulo también que no está mencionado en el asunto de la tumba vacía, ¿sí? Cuando Pedro y el otro discípulo empiezan a correr para ver qué es lo que pasa con la tumba, ¿sí? Pero no nos dice quién es este discípulo. Ok, ahora, en la tradición de la iglesia primitiva, lo identifican al discípulo amado como Juan, hijo de Zebedeo. ¿Por qué? Y este también es uno de los discípulos que vino a escuchar a Yeshua por ese día con Andrés, ¿ya? Fíjense que dice, los dos discípulos le oyeron hablar, dos discípulos, ¿sí? Menciona el nombre de uno, pero no menciona el nombre del otro, como pueden ver, ¿ya? Entonces, la tradición cristiana, la iglesia primitiva decidió que este es Juan, el hijo de Zebedeo, que al tiempo, a este momento, él es solamente un adolescente cuando él se encuentra con Yeshua. Después sabemos que él escribe, Juan, hijo de Zebedeo, es el que escribe el libro de Juan y también el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y fíjense que él se nombra a sí mismo, él dice en Juan 21:24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, yo soy el discípulo que estoy dando testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, él se está declarando como el que está, el discípulo que escribe ese libro en Juan 21, ¿ok? Ahora, ¿por qué el hijo de Zebedeo, Juan el hijo de Zebedeo, decidió que era el discípulo amado? Por varias razones. Y fíjense, solamente hay 3 discípulos que están muy cerca de Yeshua, que entraron a la intimidad de Yeshua, que son los 2 hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, ¿ok? Y Simón Pedro, ¿ok? Ahora,
se descarta a Simón Pedro porque en la última cena él estaba opuesto a Yeshua, él estaba del otro lado de la mesa de Yeshua. Entonces no puede ser Simón Pedro porque el discípulo amado estaba al lado de Yeshua en ese momento. ¿Ok? Entonces se descarta a Simón Pedro. Jacobo el Zebedeo fue asesinado muy temprano en su discipulado, entonces no puede ser él. Y Juan 21 implica que el discípulo anónimo, que no se menciona, sobrevivió a Simón Pedro y llegó a una edad muy avanzada. ¿Ok? ¿Y quién es el que llegó a una edad muy avanzada? Es Juan, hijo de Zebedeo, que nació en el 6 de Cristo, ¿ok? En Bethsaida, viene de Bethsaida, ya vamos a hablar de Bethsaida, en Galilea, y murió en el año 100 de Cristo. O sea que él tenía probablemente 93 o 94 años de edad. No sabemos exactamente dónde él murió, pero de todas maneras. Él es el que escribe el libro de Revelación, ¿no? Sí, señor. Juan, Revelación. Sí, otra pregunta, hermana Sonia. Él es naturalmente, él es primo hermano de Yeshua, ¿no? Juan el Zebedeo. Sí. No creo. No creo que sea primo hermano de Yeshua. No. Ok. Él era de otra zona completamente. Yeshua venía de Nazaret y Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, venían de Bethsaida. Ok. Ya les voy a mostrar. Ok. Ahora vamos a hablar de los discípulos de Bethsaida. Ok. Fíjense que Juan 1:43 nos está diciendo que Yeshua se está yendo para Galilea, ¿ok? O sea, él fue bautizado por Juan el Bautista, 2 discípulos lo siguen, se ven dónde él está viviendo, se quedan con él un día y Yeshua se empieza a mover hacia Galilea, se está caminando hacia Galilea. Estos discípulos los siguen, siguen caminando con él, se van para Galilea. ¿Y por qué se están yendo para Galilea? Porque Yeshua tiene un casamiento que tiene que ir, donde había familiares en ese casamiento, y se llama Cana de Galilea, donde él hace el primer milagro, donde él cambia agua a vino, ¿ok? Entonces Yeshua se está moviendo hacia Galilea. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan a la orilla del norte del lago de Galilea, a un pueblo que se llama Bethsaida, ¿ok? Ciudad de la red. Esto es una ciudad de pescadores, ¿ya? Eso es lo que significa Bethsaida, la ciudad de la red de pescadores. La ciudad de Andrés y Simón Pedro. Esto es la ciudad donde ellos nacieron, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que Simón Pedro se fue a vivir a Capernaum, donde estaba la mamá, su mujer y la suegra, acuérdense, ¿ok? O sea que ellos nacieron en Bethsaida, pero estaban verdaderamente en Capernaum, ¿sí? Ahora, los 2 hermanos, Andrés y Simón Pedro, y los 2 hermanos, Juan y Jacobo, estaban pescando juntos en el mar de Galilea. ¿Ok? Los vemos verdaderamente pescando todos ellos juntos. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice en Lucas 5:10. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, porque Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. O sea, que todos ellos estaban pescando juntos, ¿ya? Como pueden ver. Ok. Ahora,
Les quiero mostrar dónde están todos estos lugares, ¿ok? Primero que nada tienen Perea, donde Yeshua fue bautizado. Aquí tienen el desierto de Judea de este lado, ¿ok? Y donde Yeshua pasó sus 40 días ayunando y orando a Dios. Después pasa por donde Juan el Bautista está, y Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos de Juan, 2 discípulos de Juan el Bautista, empiezan a seguir a Yeshua. Se van a la casa de Yeshua, desde ese momento, o sea, después de un día que pasan con Yeshua, empiezan a caminar al mar de Galilea. Fíjense dónde está el mar de Galilea. ¿Ok? Sería como una semana de caminata, ¿ok? Para llegar al mar de Galilea. ¿Dónde está Betsaida? En el norte del mar de Galilea. Fíjense que está al lado del río Jordán. Este es el río Jordán que está viniendo hacia el mar de Galilea. Esta es la parte norte del río Jordán. Y fíjense, del río Jordán donde desemboca en el mar de Galilea. Y aquí es donde los peces se acumulan por todos los minerales que vienen del río Jordán, y por eso tenés ciudades de pescadores al norte del río Jordán, ¿sí? Tenés Betsaida, que es la ciudad de Red, ¿ok? Ahí es donde nació Pedro y Andrés, ¿ok? Pero donde él vivía, verdaderamente vivía en Capernaum. Fíjense dónde está Capernaum. Está verdaderamente del otro lado, norte-oeste del mar de Galilea. ¿Ok? Ahora, primero que nada se llama Betsaida y después se van a Cana. Fíjense dónde está Cana. Cana está muy cerca de Nazaret. O sea, ¿qué es lo que pasa en Cana? Habían familiares, ¿sí? Que se estaban casando. Entonces, Yeshua trajo sus discípulos con él a las festividades de Cana. ¿Ok? All right. Ahora, ahí tenemos la familia de Zebedeo. Y fíjense que el padre de Zebedeo era pescador. Tenía un negocio pesquero, poseía varios barcos. O sea, que ¿qué es lo que significa? Tenía una independencia financiera y estaba empleando a otras gentes en este negocio, ¿sí? Pedro y Andrés, su hermano, y sus 2 hijos, Juan y Jacobo, ¿ok? Todos ellos estaban haciendo lo mismo. Ahora, fíjense, la mamá de Salomé, que era, se llama Salomé, está en las escrituras, está como discípula de Yeshua y también estuvo presente en la cruz. Estuvo presente cuando María está viendo a su hijo morir en la cruz, sí, ella está presente con María. Pastor, ¿quiere fijarse en Marcos 15:40? Sí, dice así. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Ok. Ahora, las comas están mal en esa traducción que hicieron. La madre de Jacobo es Salomé. ¿Ok? Se pusieron las comas en el lugar incorrecto. Ok. Ahora, ¿quién era el hijo mayor? Jacobo. ¿Quién era el hijo menor? Juan. ¿Ok? Hijos de Zebedeo. Ok. ¿Quiere leer Mateo 27, pastor? Sí, estoy buscándolo acá. Ok. Mateo 27. 55 y 56. Aquí lo tenemos. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales
habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, y no le ponen el nombre en ese lugar. No. Ok, pero de todas maneras ustedes pueden ver que la mamá era una discípula de Yeshua, Sí. y verdaderamente estaba con las mujeres que lo seguían. O sea, toda la familia estaba envuelta en seguir a Yeshua, como pueden ver. Ok. Ok. Y fíjense que otro pescador también era Felipe, ¿ok? Y fíjense de dónde viene Felipe, también viene de Bethsaida, ¿ok? En Juan 1, 43, al día siguiente Jesús quiso ir y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿sí? Ok, entonces, Felipe también es de Bethsaida. Es interesante que Felipe es realmente un nombre griego. Y fíjense que, como pueden ver, la influencia griega en los nombres de ese tiempo. ¿Y qué es lo que significa Felipe? Significa amante de los caballos, ¿ok? Y fíjense lo que Yeshua le dice, sígueme. No le dice Yeshua a él, por favor, ¿quieres venir atrás mío? No le está pidiendo favores Yeshua. Le está diciendo, sígueme, ¿ok? Fíjense que esto es una frase en hebreo. No es maleducado porque en hebreo así nosotros hablamos, ¿ok? En hebreo le decimos, bo aharay, ¿sí? Sígueme. No le está preguntando, sino que le está diciendo, ¿sí? Dándole, en otra palabra, dándole casi una orden que lo siga. Ok, en español sería dando una orden. Ajá. En hebreo, si él quiere, lo sigue, y si él no quiere, no lo sigue. Ok. En hebreo no es una orden. Nosotros Una hablamos invitación. así, Era una invitación. Sí, señor. Beautiful. ¿Ok? Beautiful. ¿Y qué es lo que pasa? Felipe lo halló a Natanael, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y esto es fascinante, hijo de José de Natanael, ¿ok? Primero que nada, vamos a hablar un poquito de Natanael, que es verdaderamente una belleza de persona. Ok. Y fíjense que Felipe lo encuentra a Natanael y Yeshua inmediatamente cuando lo ve a Natanael lo ama, ¿sí? ¿Por qué lo ama tanto? Porque dijo, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense lo que es este hombre, ¿sí? No hay engaño en él. Una integridad, Yeshua, era íntegro. íntegro, totalmente. Ajá. Yeshua podía ver en él Gloria a Dios. que lo que él era como persona, ¿sí? Es muy bonito, ¿ok? Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. O sea, Yeshua verdaderamente nos conoce a todos nosotros de adentro, ¿sí? Él sabe qué es lo que nosotros tenemos adentro nuestro. Ahora, fíjense que en la literatura bíblica y rabínica, las higueras y las vides simbolizan la paz y la prosperidad de la era mesiánica. Gloria a ¿Ya? Dios. Cuando Salomón gobernaba sobre Israel, esto es lo que dice, cada uno se sentaba debajo de su propia vid e higuera, y en la era mesiánica lo mismo. Fíjense lo que dice en Zacarías 3,
versículo 10, cuando llegue ese día, o sea, cuando tengamos la era mesiánica, cuando tengamos Yeshua reinando aquí en este mundo, cada uno de ustedes invitarán a sus amigos a sentarse debajo de la vid y de su higuera. ¿Sí? Entonces es una expresión bíblica rabínica que verdaderamente está conectada con el Mesías. Dice, ¿ya? en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de su higuera. Amén, amén. Beautiful. Increíble, ¿no, pastor? Beautiful, qué lindo. Ok, ahora, ¿qué le dice Felipe a Natanael? Y esto es fascinante. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El Talmud se refiere al siervo que sufre. Acuérdense, esto está en Isaías 53, el siervo sufriente. El Talmud se refiere al siervo sufriente como al hijo de José, el Mesías. Esto es fascinante, Wow. ¿ok? Está en el Talmud en Sukkah 52. Y fíjense que también reconocen otro siervo que conquista, el cual el reino viene, que se llama el hijo de David. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Tenemos un Mesías, siervo sufriente, que se llama hijo de José, y siervo que conquista, que se llama hijo de David en el Talmud. Fíjense la conexión que tenemos acá con Yeshua, ¿sí? No, y la relación que el mismo pueblo le dio a él, porque le dio ambos nombres. Le dieron el nombre de hijo de José, pero al mismo tiempo lo proclamaron como el hijo de David. Exacto. Wow. El Mesías. Yeah. El Mesías. ¿Ya? Gloria O sea a que Dios. cuando Felipe le dice a Natanael, mira, encontramos a Jesús, hijo de José, Sí. cuando se refiere al hijo de José, está refiriéndose al Mesías sufriente, al siervo Gloria. sufriente. Gloria. La palabra de Felipe podrían traducirse así, como hemos encontrado al que escribieron Moisés y los profetas, el hijo de José, es decir, el siervo sufriente. ¿Okay? Qué lindo. Fascinante. Qué lindo. Qué lindo. Y acuérdense lo que Yeshua dijo de Natanael, ¿sí? Un verdadero israelita. ¿Sí? A quien un verdadero es a quien no hay engaño. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa Israel? ¿Qué es lo que es Israel? Israelita. Ahora, Israel, por una confusión bíblica, se lo traduce como decepción. Porque Jacobo engañó, acuérdense de Jacobo, Abraham, Isaac y Jacobo. Si Jacobo engañó a Isaac, pretendió ser Esaú, recibió la bendición. ¿Se acuerda de esto, pastor? Sí, claro, claro. ¿Sí? Él engañó a su hermano y a su padre, pero solamente después que se arrepintió de esto, fue llamado Israel. ¿Qué es lo que significa Israel? Un representante de Dios o un ministro de Dios. Príncipe de Dios. Y está, príncipe de Dios, y está en el futuro. Está, la palabra está en el futuro. Future tense, ¿cómo se dice? En el verbo futuro, ¿sí? Israel, ¿ya? En Génesis 32, 27, 28, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre, ¿ok? O sea, el ángel mismo, por supuesto, es Yeshua quien le cambia el nombre. Gloria.
Y acuérdense también que dichoso es aquel quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. O sea, que cuando Yeshua dice, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿sí? No está hablando de Jacobo que engañó a su padre y a su hermano, sino está hablando de Israel. Y una pregunta, hermana Sonia, que yo lo sé, porque yo lo sé en todos los estudios que hemos venido haciendo y con usted recibí esa claridad también con el hermano David Aymon. Cada vez que la Biblia menciona al ángel de Jehová, desde la antigüedad se está refiriendo a Yeshua, ¿no, verdad? Sí, Señor. Eso es lo que el ángel de su rostro. El ángel de su rostro. Amén. Exacto. Gracias. Exacto. Ok. Ok. Eso es todo por hoy, pastor. Háblenos un poco de polémica territorial de Israel, que es este libro, que es una bendición. Ya uno de los miembros de acá me mandó la foto que ya lo compró y me mandó esa foto, ya lo compré. Y estamos animando a todos los hermanos que puedan a lo largo y ancho de esta emisora, que puedan apoyarla a usted con este material, polémica territorial de Israel. Es su material, es su primer libro de mucho que usted va a escribir. Está en inglés y en español y estamos pidiéndole. Así que yo di parte del anuncio. Haga usted el reto. Ok, si quieren adquirirlo, está en Amazon, pueden ir a Amazon y ordenarlo. Se llama Polémica Territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política. Esto le da un entendimiento de qué es lo que está pasando aquí en Israel y por qué tenemos problemas con los palestinos. Correcto. Y qué es lo que los palestinos dicen y qué es lo que es verdad, ¿sí? Esto les va a aclarar muchas cosas con respecto a Israel. Okay. Está también en inglés, Contested Ownership on Israel, también en Amazon. Okay. ¿Cómo la persona puede contactarse con usted? ¿Cómo la persona puede apoyar a la hermana Sonia Warren? Ya que usted no nos cobra, usted depende de donaciones, de la ayuda y las ofrendas voluntarias. Usted está ahora mismo dedicado a tiempo completo, no hay turismo en Israel, tiene que gastar tiempo preparando toda esta enseñanza y lo mínimo que nosotros podemos hacer es apoyarle financieramente porque de algo usted tiene que vivir. ¿Cómo puede la gente apoyar el ministerio de Sonia Warren? Sí, gracias, pastor. Me pueden apoyar por Zelle o por PayPal. A mi email soniaonlywaters@gmail.com. Me pueden hacer así, es lo más fácil que pueden hacer. Y si quieren estar conectados, se me fue, perdón. Si quieren estar conectados conmigo, pueden ir a mi Facebook, The Bible and Israel with Sonia Waters. Todos los estudios después se ponen en YouTube, o sea que pueden seguirme en YouTube también a Sonia Waters Israel. Y todas las presentaciones, las últimas 6 presentaciones que he hecho aquí están ahora disponibles. Todos los PowerPoints están disponibles en gumroad.com. Ok, ahí tienen gumroad.com, Sonia Waters, español, but without the ñ. Ok, o sea que pueden ir y comprar todos los PowerPoints para ayudarles si necesitan los PowerPoints para sus iglesias. ¿Okay? Es solamente read only, significa que ustedes solamente pueden leer, ¿ok? Esos PowerPoints pueden mostrarlos, pueden imprimirlos, pero no los pueden cambiar, porque fui yo la que escribí. Sí, tiene un derecho de autor y eso es bueno que se respete, que se sepa, bueno que usted hizo la aclaración, porque hay personas que toman el trabajo de otro, plagian, eso se llama plagio y eso es ilegal. Usted no puede tomar
el esfuerzo y el trabajo de otra persona para entonces usted lucrar. Usted, si usted lo baja, usted tiene un derecho a usarlo, pero usted no puede plagiar eso, ni mucho menos presentarlo como que es un documento suyo porque usted no lo trabajó. Exacto. ¿Qué le digo, mi santa querida? Solamente me queda decirle que me eche la bendición, que ore por Alma Radio y ore por este servidor. Y el miércoles será otra enseñanza que será de mucha bendición, como siempre usted lo ha hecho, con gran bendición, bendiciendo nuestra vida. Ore por mí y por Alma Radio. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Gloria, bendícela, Padre. Eterno Adonai, bendícela. Bendice sus hijos, bendice su familia, todos. בשם ישוע משיחנו תברך את פסטור צ'מפם וכל המשפחה שלו וגם כן על רדיו וכל אלה ששומעים וישמעו. בשם ישוע משיחנו, amén. Amén y amén. Mi santa querida, la veo el miércoles. Ya yo no me puedo despedir de usted porque ¿para qué si ya nos vamos a ver ya al otro día? Así que Dios me la bendiga, mi santa querida. Bendiciones, se me cuida mucho. ¿Y cómo está Israel hoy? Está hermoso, ya es de noche, allá son ya las 7 de la noche, 7:19. ¿Cómo está la noche en Israel? Mire, estamos tranquilos adentro de Israel, tenemos mucha paz. Nuestros vecinos están en un problema terrible. Todos nuestros vecinos están mal, pero nosotros estamos bien acá. Qué lindo, qué lindo. Y hoy no nos dio la noticia, esperando que el miércoles, cuando usted pueda comenzar, nos dé el tiempo de noticias. Queremos nosotros estar al tanto, porque la salvación de nosotros emana de ustedes y estamos conectados a ese ombligo. Amén. Y no nos podemos despegar de ustedes. Así que Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Igualmente, pastor. Bendiciones. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom.